Hola, soy Yadira Castillo, miembro de la Academia Colombiana de Derecho Internacional y hoy les quiero hablar sobre el derecho de inversión extranjera. ¿En qué consiste? Este derecho se encarga de brindarle al inversionista un marco claro y previsible en el estado anfitrión de la inversión, mediante los estándares de protección, además de ofrecerle al inversionista la posibilidad de iniciar de manera directa un procedimiento arbitral internacional en contra del Estado huésped. El instrumento por excelencia para plasmar ese marco de estándares son los acuerdos internacionales de inversión, ya sean bilaterales o multilaterales. A la fecha, según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo, también conocida como UNCTAD, se registran 3.231 instrumentos, de los cuales 2.575 se encuentran vigentes. La celebración de estos tratados tuvo su mayor apogeo en la década de los 90, como consecuencia del Consenso de Washington, que impuso varias condiciones a los estados en desarrollo, entre ellas la liberalización de sus economías y la celebración de acuerdos internacionales para brindar garantías a los inversionistas extranjeros. A través de los acuerdos internacionales de inversión, los estados establecen los contornos que delimitan la protección a la inversión extranjera y los límites al consentimiento que ofrecen para solucionar las controversias que se susciten. La negociación de esos tratados sigue mostrando una evolución significativa del régimen de inversión de tratados. Varios aspectos han propiciado que los estados sean mucho más conscientes de las implicaciones que hay en la negociación de estos instrumentos internacionales. Entre esos aspectos tenemos la tensión regulatoria entre la protección de los intereses de contenido particular e intereses públicos, como la salud pública, la seguridad nacional y la protección al medio ambiente. Los constreñimientos a la libertad de regulación de los estados debido a que los tribunales internacionales se pronuncian sobre intereses públicos sensibles y sobre el engranaje interinstitucional alrededor de las medidas cuestionadas. Las repercusiones que puede tener una reclamación exitosa en la estabilidad macroeconómica de un país, ya que hay demandas que pueden superar el billón de pesos. Las asimetrías en términos de derechos y obligaciones entre los estados e inversionistas. En estos tratados, los estados son los principales sujetos obligados en beneficio de un tercero, no parte del tratado. Y finalmente, la falta de coherencia y consistencia de algunas decisiones que, sin esgrimir razones de peso, se apartan de anteriores decisiones que comparten supuestos de hecho y de derechos similares, creando inseguridad jurídica en el sistema y suscitando lo que ha sido denominado como una crisis de legitimidad del arbitraje inversionista-Estado. Bajo ese contexto de implicaciones, los estados apuestan por proteger la inversión extranjera bajo el derecho internacional, pero también excluyen ciertas áreas de regulación de controversias arbitrales que pueden causar su responsabilidad internacional. De esa manera, cuando los estados son más acuciosos en determinar el alcance y contenido de ciertas cláusulas, están limitando la discrecionalidad de los árbitros a fin de esperar interpretaciones más predecibles frente a hechos similares y a provisiones casi idénticas, así como están arropando la relación entre Estado e inversionista de mayor transparencia. De acuerdo con lo anterior, al momento de negociar esos tratados, los estados suelen tener en cuenta conceptos o nociones que son transversales a estos instrumentos internacionales. Algunos de esos conceptos son: primero, lo que debe entenderse por inversión protegida y lo que será excluido de tal noción. Eso quiere decir que ante una posible disputa, el inversionista debe tener claro si su reclamo estaría o no protegido por el tratado. Por ejemplo, suele excluirse del concepto de inversión las operaciones de deuda pública y las reclamaciones derivadas de relaciones meramente comerciales. Igualmente, debe quedar plasmada la noción de inversionista extranjero con los consecuentes parámetros que definen su nacionalidad. Segundo, el derecho aplicable a la controversia que está compuesto por el tratado, las normas aplicables de derecho internacional, incluida la costumbre internacional. En algunos tratados, los estados incluyen la legislación del estado parte en la diferencia. Tercero, los estándares de protección como es el trato justo y equitativo, el trato nacional, la expropiación y su compensación,
protección y seguridad plenas, cláusula de la nación más favorecida y la cláusula de solución de controversias entre inversionistas y estados. Voy a referirme a dos de ellos en esta oportunidad. El estándar de trato justo y equitativo. Este estándar es uno de los más polémicos en el arbitraje inversionista-estado, debido a los alcances que tiene la interpretación de su contenido, a tal punto que algunos estados han preferido excluirlo de la negociación de acuerdos internacionales. En términos generales, comprende conceptos como la protección contra la discriminación y arbitrariedad, el debido proceso, la buena fe, transparencia, protección de las expectativas legítimas y prohibición de denegación de justicia. La cláusula de trato justo y equitativo puede ser confeccionada de manera dependiente o independiente. Es dependiente cuando su formulación se ata al estándar mínimo de trato. Esto quiere decir que la carga de la prueba que tiene el inversionista es mucho más alta, en cuanto debe demostrar que la acción u omisión cuestionada viola una obligación de carácter consuetudinario. Esto implica demostrar la existencia de una opinio iuris, es decir, una conciencia alrededor de una obligación y una práctica estatal. En el marco de un estándar de trato justo y equitativo enmarcado en el estándar mínimo de trato, no cualquier inconformidad o descontento del inversionista puede entrar a crear una responsabilidad internacional del Estado. El umbral de responsabilidad es alto y por eso la carga probatoria para el inversionista es mucho más exigente. Por ejemplo, la arbitrariedad que alega el inversionista debe ser manifiesta o la discriminación que aduce debe tener bases manifiestamente ilícitas sobre las expectativas legítimas y transparencia. Hay posiciones que argumentan que ellas no hacen parte del estándar de trato justo y equitativo como parte del estándar mínimo de trato, y en cualquier caso son solo factores de análisis y no hacen parte de los elementos bien establecidos del estándar internacional mínimo de trato. En el caso de Colombia, la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-252 de 2019, que se pronunció sobre la exequibilidad de la ley aprobatoria del Acuerdo Bilateral de Inversiones celebrado con Francia, condicionó la ratificación de ese tratado y de futuras negociaciones a lo que debe entenderse por expectativas legítimas con sus requisitos. Cuando el estándar es formulado de manera independiente, ha dado pie para diversas interpretaciones en relación con su contenido y alcance. Ese tipo de redacción propicia una mayor discrecionalidad de los árbitros, por lo que los estados ahora son mucho más estratégicos en su redacción y elaboran un listado de aquellas obligaciones que asume el Estado por trato justo y equitativo, y muchas las ligan al estándar mínimo de trato, aunque no lo digan de manera expresa. En términos prácticos, los estados buscan persuadir a los tribunales con el fin de interpretar el estándar de trato justo y equitativo como parte del estándar mínimo de trato. Con ese tipo de diseño de cláusulas e interpretación, los estados buscan proteger con más herramientas sus espacios de regulación, elevando la carga probatoria en cabeza del inversionista extranjero. Con relación a la cláusula sobre solución de diferencias entre estados e inversionistas, el arbitraje es el mecanismo por excelencia. Según las estadísticas de UNTAC, actualmente se registran 1.104 casos, de los cuales 354 están pendientes y 740 han sido resueltos, siendo el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, Centro CIADI, el de mayor demanda. En todo arbitraje, el consentimiento es la piedra angular. Mediante la celebración de un tratado, los estados ofrecen un consentimiento para arbitrar una diferencia de manera prospectiva y general. Esa oferta se concreta cuando el inversionista de manera formal registra la solicitud de arbitraje. En muchos tratados, los estados conceden un acceso directo al inversionista para que inicie una controversia arbitral en contra del estado huésped de la inversión. En otros casos, los estados condicionan esa posibilidad al agotamiento de la fase del cooling off period o de enfriamiento, mediante la cual se busca un arreglo directo. En otros casos, los estados condicionan la activación del procedimiento arbitral al agotamiento de recursos internos o domésticos por un cierto periodo de tiempo.
En este momento, el Centro CIADE y la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, CENUDMI, lideran las iniciativas internacionales que buscan ponerle correctivos a un conjunto de inconformidades que se vienen manifestando en el sistema de solución de diferencias inversionista del Estado. No solo por la manera como están redactados los tratados, de lo cual ya hablamos, sino por la dinámica de funcionamiento del arbitraje. Ello resulta relevante si se considera que a través de estos mecanismos los árbitros interpretan instrumentos públicos de derecho internacional, con lo cual inciden en la libertad de regulación de los estados frente a asuntos de interés público como ocurre con el medio ambiente o la salubridad pública, y sin dejar a un lado que sus interpretaciones se convierten en referentes internacionales para futuras demandas. Entre las muchas soluciones que se están discutiendo, una de ellas consiste en el mecanismo de apelación. En el grupo de trabajo 3, adscrito a la CENUDMI, se viene estudiando la pertinencia de incorporar el mecanismo de apelación o de decisión en 2 niveles, y con ello si debe o no crearse un órgano de apelación permanente y o una corte internacional. Actualmente existe la anulación, pero es un recurso que no es de instancia, es entonces extraordinario y se concentra en atacar vicios de procedimiento más que en revisar errores sustanciales. Es posible que ese recurso de apelación contribuya con la consolidación de decisiones más consistentes y coherentes, pues el arbitraje es un esquema descentralizado de toma de decisiones por tribunales ad hoc, constituidos para cada controversia, que no tienen la obligación formal de aplicar la figura del precedente stare decisis, con lo cual se propician decisiones contradictorias que son injustificables cuando tienen supuestos de hecho y de derecho similares con otros casos. El tiempo nos dirá de qué manera concluirá todo este proceso de discusión. Por otro lado, Colombia enfrenta 12 controversias internacionales cuyas pretensiones ascienden a más de 10 billones de pesos. A la fecha, ya suma 7 decisiones en asuntos de suma relevancia para el país. Casos como Gas Naturgy, América Móvil, Astrida Benita Carrizosa y los hermanos Carrizosa fueron casos que mediante una decisión de fondo o en jurisdicción le dieron la razón a Colombia. En el caso Glencore, la condena no superó el 3% de las pretensiones. En cuanto a Ecooro, el tribunal encontró a Colombia responsable por la violación del estándar de trato justo y equitativo, pero no hubo condena porque el inversionista no probó su daño por la violación de ese estándar, motivo por el cual el tribunal decidió abrir una fase de daños que está actualmente en curso. Finalmente tenemos el caso AFC. Se trata de una decisión reciente sobre una excepción preliminar formulada con base en la regla 41.5 de las reglas de arbitraje CIADE. En ese caso, el tribunal le dio la razón a Colombia en punto a la manifiesta ausencia de mérito de una reclamación. Esta es sin duda una decisión histórica para el país, en tanto el equipo de la Dirección de Defensa Jurídica Internacional de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que representó a Colombia, actuó sin el apoyo de una firma internacional.